Hola, ¿cómo están? Ahora quiero narrar algunos hechos históricos bastante interesantes. Bueno, ya platicamos cómo el tema de las drogas, pues prácticamente desde la antigüedad estamos vinculados con ellas. Existen varios datos, restos, incluso de cómo se tenían almacenadas algunas sustancias que tenían carácter psicotrópicas, psicoactivas y alucinógenas y en muchos rituales, pues bueno, prácticamente se considera que eran parte importante de los mismos el uso de este tipo de sustancias. Pero ahora quiero que pasemos un poquito, vámonos a narrar algo de historia. Quiero que hagamos algunas reflexiones. Pues bueno, como ya sabemos que durante las épocas de las colonizaciones, pues muchas veces las materias primas, en este caso, la producción del azúcar, café, tabaco, prácticamente todas estas industrias se fueron muy beneficiadas por el uso de esclavos. En este caso, tener una mano de obra muy barata, en condiciones de esclavitud, explotada, prácticamente fue lo que detonó muchísimas industrias y generó mucha riqueza para países que en este caso se dedicaron a la colonización. Inglaterra fue uno de ellos, España también, y aquí tenemos que empezar a hacer unas reflexiones. Prácticamente podemos ver que los psicoactivos nos encantan, ya sea como café, ya sea como cacao, ya sea como tabaco, ya sea como alcohol, ya sea incluso hasta como azúcar, podríamos decir, pero que en alguno de estos casos vemos que aquellas sustancias psicoactivas que tienen un efecto, por así decirlo, intensivo o estimulante, son muy bien vistas, ¿no? Aquellas que nos quitan el sueño, que es que necesito despertar, necesito estar más activo, pues bueno, son las que nos encantan. Pero por otra parte, Terrence McKenna nos hace una reflexión. ¿Por qué nos gustan los psicoactivos que producen la competitividad y fomentan la agresividad? ¿Por qué aquellos psicoactivos que nos promueven incluso la reflexión, el descanso o incluso estados alterados de conciencia o aquellos que nos fomentan estados reflexivos son mal vistas? Esa es la reflexión de Terence McKenna. Pueden estudiarle, ha hecho varios libros muy interesantes y es una lectura que creo que conviene analizarlo. En mi caso, yo sí estoy muy en contra de las drogas, de cualquier tipo de drogas, y pues él me ha hecho reflexionar algunas cosillas que creo que, pues bueno, han sido muy inculcadas en mi vida por la educación que tuve, ¿no? Por otra parte, quiero que empecemos, ahora los quiero ubicar en la fecha de 1628. Estamos ahora ubicados en la zona de China. En estos casos, pues a China empezó a llegar cargamentos de tabaco y la población empezó a hacerse adicta, pero cabrón, al consumo del tabaco, ¿no? Al grado que el emperador chino tuvo que emitir decretos en los cuales se prohibió de forma rotunda consumir, transportar, navegar e introducir a China el tabaco. Obvio, esto pues, le empezó a afectar a alguien. ¿Y qué creen? ¿Quién creen que fue el afectado? Pues nada más ni nada menos que la corona inglesa. Entonces ellos se empezaron a sentir afectados, traicionados. ¿Cómo chingado estás haciendo esto? ¿Por qué no me dejas vender? Antes, ¿qué pasaba? Pues no, hombre, los llegaban y pues compraban seda, se llevaban muchos productos. Más bien iban y se embarcaban y quedaban despelucados los ingleses, pero pues bueno, ¿qué les vendimos a estos canijos? Nada. Ya ahorita que está prohibido el tabaco, y entonces, pues, ¿qué dijeron los ingleses? Pues hay que venderles opio. Entonces, el periodo de 1830, ahora sí que 1700 a 1800, pues fue la población eh, china empezó a consumir grandes cantidades de opio, hasta que se tuvo que prohibir otra vez tanto lo que viene siendo fumar opio como fumar tabaco, ¿no? Y en 1838-1942 inician las guerras del opio. Pues perdió China, se firmaron unos tratados en los cuales se legaliza el tráfico de opio. Pónganse a ver, este evento está cabrón, o sea, primer tratado en el que se legaliza el tráfico de una sustancia de este tipo, ¿no? Aquí quiero que empecemos a hacer la primera reflexión. Cuando el exportador de una droga es un país de primer mundo, ¿qué chingados pasa? Se vuelve legal. Pero cuando el exportador es un país de tercer mundo, hombre, ¿qué pasa? Todo lo contrario, se vuelve ilegal. Reflexionemos un poquito de esto. Y sigamos con la historia. Este conflicto, pues, ¿qué pasó, no?
No, hombre, pues los ingleses empezaron a tener un friego de efectivo. ¿Cómo le vamos a hacer para poder controlar toda esta lana que está saliendo del comercio del opio? ¿Y qué creen que se creó? ¿Les suena por ahí el nombre del banco HSBC? Pues en esas épocas, para poder lavar todo ese dinero, se creó el banco Hong Kong Shanghai Bank. Y una de sus principales fuentes de ingresos, pues fue y es todo el dinero producido por todo este tráfico de opio. Pasemos un poquito más adelante. Vamos a los siglos XVI, siglos XVIII. Y pues, ¿qué va pasando, no? Pues, hombre, la producción de todo este tipo de sustancias, llamémosle tabaco, azúcar, alcohol, opio, pues necesitaba un insumo y ese insumo principal era pues, los esclavos. Sí. Y uno de los productos que empezó a tener un boom, pero así cabrón, fue el azúcar, perdón. Prácticamente pues podemos decir que es innecesaria para la dieta, pero pues muchas gentes ya se han manifestado que pues, son adictas a la misma. Y veamos cómo ha causado diferentes problemas en la salud pública. Tenemos enfermedades directamente relacionadas con esto. La diabetes es un caso de ellos. Tenemos que ver qué va a pasar con el consumo excesivo de diferentes sustancias. Alguna consecuencia van a tener. Si bien argumentan muchos, existen demasiadas culturas que lo han hecho por años y pues que no han tenido ningún problema. Está bien, pero también en el contexto cultural en el que estamos actualmente, en el que el consumismo se ha vuelto algo obsesivo, en el que comer se ha vuelto algo desmedido, pues bueno, también puede pasar esto que pase con el alcohol, con el tabaco, miren todas estas pandemias que tenemos, ¿no? Pero bueno, sigamos avanzando. Este siglo XVIII, ¿qué fue lo que pasó, no? Eh, el opio en Inglaterra se sigue consumiendo. Y como podemos ver, de las zonas económicamente pobres a las zonas económicamente ricas empieza a surgir una serie de enfermedades, de epidemias por el consumo de estas plantas, ¿no? O en alguno de estos casos el producto. En Estados Unidos en estas épocas empieza los problemas de adicción con el alcoholismo. Recordemos que incluso en nuestra Constitución se ve y es de forma expresa la preocupación que causa el alcoholismo. Por eso, en los artículos 123 y en otros se prohíben y incluso se exige que no puede haber centros de consumo de alcohol cerca de los lugares de trabajo o de las escuelas, ¿no? Pónganse a ver a qué grado preocupó esto, ¿no? Y por otra parte, pues bueno, vimos que esta industria no se frenó, al contrario, empezó a aumentar. Y pues por ende también todos los demás psicoactivos, café, tabaco, azúcar, fueron subiendo poco a poco en sus ventas. Como podemos ver, en una forma dispar, cómo se hizo la distribución de la riqueza, ¿no? Zonas muy pobres y otras partes que eran las que estaban acumulando todo esto, ¿no? En el del siglo XIII al siglo XIX podemos ver que el opio y la cannabis pues, no estaba prohibida en Europa. Eh, Se usaba de una forma natural en algunos círculos, ¿cómo les puedo decir? Literarios, artísticos, pues era muy bien vista, era muy bien usada, no se tenía tantos problemas, pero por ahí empezaron a haber ciertos eventos que empezaron a cada vez a preocupar más a las autoridades. Y uno de ellos, pues prácticamente fue que en 1803 se inventa la morfina, pero en 1873. Pero, y como sabemos, la morfina tiene un poder adictivo tremendo, ¿no? Por otra parte, estas empresas europeas tuvieron que empezarse a migrar porque vieron que había ciertos productos que les dejaba más lana, ¿no? Un ejemplo es de esta empresa, The East Indian Company de Inglaterra. Empezó a vender opio, que vio que tenían el producto maravilla y dicen, no, estos güeyes son adictos, lo quieren al precio que querramos, ¿no? Entonces aquí fue donde empezamos a ver cómo los fallos del mercado y cómo los incentivos perversos del mismo, es con tal de joderme al otro y tener utilidades, pues vamos a venderles ahora sí que la peor de las porquerías y que queden súper activos, adictos, vendámosle morfina, vendámosle opio, vendamos lo que sea, ¿no?
Por otra parte, empecemos a ver cómo todo este comercio de estas drogas empezó a consolidar a ciertas élites colonialistas de finales de estos siglos, ¿no? Tan así que formaron un banco, el HSBC, como les dije, ¿no? Y dentro de ellos, pues bueno, decían, pues sí, ya tenemos un mercado cautivo, pero también necesitamos muy buena mano de obra. Pero no se fueron por el tema de la calidad, por el contrario, decían, pues, ¿sabes qué? Necesitamos fomentar la esclavitud, ¿no? En ciertas zonas. En ese entonces, pues bueno, vimos que los productos perfectos que llegaron en estas épocas, pues como les dije, café, tabaco, azúcar, fueron los principales. Eh, Otro de los temas, que aquí es donde empezaron a causarse broncas, ¿no? Sí, había un mercado interesante, pero ¿qué era lo que empezaba a molestar? Oye, ¿sabes qué? Hay una evasión de impuestos muy cabrona, ¿no? No podemos fiscalizar a todos estos canijos. ¿Cómo le vamos a hacer? Y ahí es donde van a empezar muchas guerras. Vamos a ver cómo también va a empezar a influenciarse un poquito con Estados Unidos esto. Por otra parte, una práctica mala, pues fue qué va a pasar con todos estos esclavos. No los vamos a tener bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues denle todo este tipo de cosas para que en condiciones precarias puedan seguir trabajando, puedan seguir estando activos, puedan estar yendo, ahora sí que trabajando en calidad de máquinas, ¿no? Ahí es donde la marihuana, pues prácticamente después de una madriza todo el día, pues bueno, llegaban, lo relajaban, la hoja de coca también fue otra que se empezó a utilizar, y pues bueno, eh, así fue como se lograron de hacer de una mano de obra increíblemente baja y con unos niveles de productividad altísimo y con una calidad de vida de la patada, ¿no? En este caso, pues si podemos empezar a ver, ciertas de estas industrias, de estas mercancías sí se volvieron legalizadas y otras no. Incluso, por ejemplo, podemos ver cómo el alcohol y la marihuana en Estados Unidos sí se utilizaban. En ese entonces, en 1840, estamos hablando, por ejemplo, era normal ir a Inglaterra y que en una botica pudieras encontrar cannabis. ¿Cuántas recetas de la abuelita, no? Mi abuela, para sus reumas, sí tenía su alcohol con marihuana. Y una vez, que vino de Chiapas, pues, traía el pinche tarro de alcohol con marihuana, no la detuvieron en el aeropuerto, no sé qué pasó, qué santo le rezó, pero no pasó a mayores. Como podemos ver, estos usos tradicionales medicinales, pues los tenemos muy arraigados y no podemos negar su existencia, ¿no? Por otra parte, pues bueno, aquí en este punto, vamos a ver cómo poco a poco va a empezar el uso recreativo, muy diferente al uso chamánico que se le daban en algunas tradiciones. Vamos a ver cómo se empiezan a hacer un doble uso, ¿no? Hasta triple, ¿no? Medicinal, recreativo y lúdico, ¿no? Y bueno, perdón, chamánico o religioso, por así decirlo. Seguimos avanzando y vemos cómo, recordemos algunos sacramentos en los cuales el alcohol está usado. E incluso, por ejemplo, les dije de la cerveza y cómo la cerveza en algunos lados con el granito que se tenía cuando generaba un hongo, pues bueno, producía ciertos efectos alucinógenos, ¿no? Como podemos ver, el consumo de estas sustancias siempre ha estado muy pegado hacia nosotros. Va avanzando las fechas y tenemos por ya de 1906 en Estados Unidos empezamos a tener ya problemas, ¿no? Se emite el primer act que prohíbe la cocaína, la heroína, y entonces, porque ya empezaron a notar que ellos ya tenían un problema de consumo alto, ¿no? Posteriormente dijeron, ¿sabes qué? Necesitamos tener un poquito más de control, vamos a tener que regular el cáñamo, ¿no? En Massachusetts fue donde se empezó a regular cada vez de una forma, ¿sabes? Si lo quieres usar, va a ser bajo prescripción, no te vamos a permitir venta libre. En California, pues bueno, ya ahí sí fue donde se tuvo California, Indiana, por ahí de esas mismas fechas, 1910, ya se tuvo que prohibir también en Utah, ¿no? Posteriormente, mmm, ya después la prohibición empezó a ser cada vez más y más grande, ¿no? Aquí, como les digo, recordando nuestra constitución, y estamos en 1917, todas esas fechas, pues se prohíbe que tengamos centros de vicio cercanos a los lugares de trabajo, ¿no? No queremos que, ahora sí, que el empleado, el trabajador,
saque su dinero y lo despilfarre en vicios. No tenemos que fomentar esto. Como se dan cuenta, pues teníamos un boom de sustancias en ese entonces ya psicoactivas que estaban por diferentes partes y regiones del mundo. En 1920, pues el mismo temor hacia el alcoholismo se vio reflejado en Estados Unidos, donde se prohíbe, ahora sí que de forma completa, la producción y venta de alcohol. Entonces, ¿esto qué pasó? Empezaron a surgir varios momentos y varios eventos, ¿no? La cultura urbana americana empezó a migrar a Estados Unidos a consumir alcohol, a consumir cervezas, whisky. Entonces, también por otra parte empezaron a surgir los mercados negros. Empezaron a surgir destilerías caseras no reguladas con cuestiones sanitarias óptimas. Y pues esto que empezó a originar, pues quién era el comerciante de todo esto. Aquí es donde las mafias empezaron a cobrar una fuerza porque, pues bueno, la demanda estaba. No existía una industria legal que pudiera trasladar y comercializar y distribuir estos productos. Y aquí fue donde la ola de las mafias empezaron a cobrar una fuerza y empezaron a comercializar todo esto. Eh, Empezaron las guerras por los territorios, empezaron a cobrar derechos de piso. Aquí, como podemos ver, fue yo creo que el primer fracaso de la política prohibicionista. La prohibición hizo que los precios se elevaran. Existía la demanda, quisiéramos o no, la demanda estaba y existía. La prohibición que hizo la vino a hacer más atractiva, más seductora para este mercado que buscaba, traía un producto único, adictivo y con precios altos. Entonces aquí podemos ver cómo realmente está un primer ejemplo del fracaso prohibicionista de las drogas, ¿no? Esto hizo que la mafia aumentara su fuerza. Incluso México se volvió exportador de whisky en las zonas fronterizas, podemos decir. Hay historias que dicen que en Ciudad Juárez Al Capone llegaba a comprar galones, barriles de whisky. Por otra parte, pues bueno, recordemos Tijuana y ciertas zonas, pues todas esas zonas recibían turistas de Estados Unidos y querían consumir. Prácticamente fue uno de los turismos, una de nuestras fuentes de turismo. Y actualmente yo creo que hay muchas zonas del país que hemos visto cómo llegan los gringos a ponerse hasta el queque de meterse lo que se quieren meter, y los vemos que prácticamente aquí vienen a hacer sus desmadres, ¿no? Bueno, siguiendo con esto, en 1915-1920 también fue un periodo muy importante, porque la psicofarmacología empieza a desarrollarse. Empezamos a ver cómo surgen ya más experimentación sobre todo este tipo de sustancias. Pero a la par de ello, pues bueno, tenemos ya ahí problemas con el alcohol, problemas con la marihuana, problemas con el opio. Entonces, cada vez el temor se empieza a hacer más grande. Por eso empezamos a ver cómo en Estados Unidos, en otros estados, se empieza también a prohibir el uso de la marihuana. En este caso, surge por ahí de 1925 un acuerdo entre Estados Unidos y México para prohibir la venta de narcóticos. En esta cascada de prohibiciones, Nueva York, Kansas, Montana, todos esos empiezan también a promover las prohibiciones. Y esto pues hace que, pues, ¿qué creen que va a pasar? Si tenemos un producto prohibido, pero ya lo probaron y existe en demanda, pues los precios empiezan a subir. ¿Okay? Las condiciones laborales tampoco no eran muy buenas en ciertos lugares de trabajo de Estados Unidos. La población ya había probado estos productos y pues les empezó a gustar, ¿no? Y aparte, por ejemplo, en México, que ya se tenía una tradición y consumo de los mismos, pues bueno, ya sabíamos que existía la demanda y pues ya nomás era prácticamente de seguirla manteniendo. En 1930, mis amigos, pasó algo pues tremendo. Empiezan a surgir, se descubren las anfetaminas. En este caso, a ver, permíteme. Surgieron las anfetaminas, pero también pasó algo más. Perdón, es que estaba recibiendo un mensaje. En este caso, el cannabis, en especial el cáñamo, que se empezó a tener muchos usos eh, textiles, como proteína, como cuerdas, o sea, empezó a tener un boom bastante fuerte. ¿Y aquí qué pasó? Algunas empresas petroleras vieron, oye, sabes que este es un producto sustituto que nos está afectando, ¿no? Entonces tenemos que empezar a fomentar el lobbying
para que detengan la producción del mismo y empecemos prácticamente a prohibirlo, ¿no? Empezaron a hacer campañas de marketing llamadas, encaminadas a mencionar que la marihuana era prácticamente la hierba de la muerte, ¿no? Y pues todos hemos tenido algún amigo pachequín que en alguno de sus momentos pues le dio a lo mejor la mentada pálida, que se intoxicó y nos decía que se estaba muriendo. Pues bueno, pues tenía un poquito de verdad, ¿no? Entonces usaron estas historias para poder ahora sí que mercadear y prácticamente evitar el consumo de las mismas. Posteriormente, esto fue en Estados Unidos, pero en otras regiones, ya donde prácticamente el consumo del opio seguía estando alto, pues continuaron con la cuestión de prohibir el uso del opio en Oriente, ¿no? Aunque en Oriente, pues bueno, tenemos otra cosa, a lo mejor allá no se prohíbe tomar, pero en este caso, pues el hashish para ellos es algo normal, ¿no? Entonces, aquí podemos ver cómo los elementos culturales de diferentes zonas, pues prácticamente no se pueden imponer, no se pueden hacer obligatorios y que el bagaje cultural de cada región, pues prácticamente pues nos podrá demostrar que en algunas zonas estará prohibido el alcoholismo, en otras no, en otras estará prohibido el hashish y en otras no. Pero bueno, sigamos avanzando, ¿no? Aquí, en 1930, una personita llamada Albert Hoffman, por favor, él trabajó para Sanofi. Sanofi Sintelabo, uno de los laboratorios que actualmente tiene varias patentes importantes. Él en esas fechas logró sintetizar por primera vez el LSD. Él se llevaba mucho con una persona llamada Gordon Wasson. En este caso, Gordon le llevaba hongos, le traía hongos psilocíbicos, psilocibina, perdón. Y estos hongos los traía de México y se los llevaba a él, ¿no? Estas dos personas fueron muy importantes porque prácticamente Gordon Wasson posteriormente se dio a conocer mucho el tema de los hongos, hizo una gran cantidad de estudios e incluso conoció a María Sabina y la entrevistó y varias cosas, ¿no? Y muchas veces pues sí, que el boom por los hongos mexicanos, los hongos mazatecos, pues se debe en gran parte a Gordon Wasson porque él publicó una entrevista con María Sabina esa a su vez salió en la revista Rolling Stones y de ahí mucha gente, pues hombre, quiso venir a probar todo este tipo de cosas, ¿no? Allá, mis amigos, es una historia bastante trágica, ¿no? Como pueden ver, no todas las drogas, bueno, en la historia podemos ver cómo las drogas naturales o las provenientes de algunas plantas, pues prácticamente eran para un uso ritual, sagrado, místico, por así decirlo, en muchas de las tradiciones, ¿no? Se buscaba tener un uso, de desarrollo, crecimiento y de interiorización. No era nada más uso lúdico de, a ver, me meto esto porque se me antojó, o porque me siento vacío, porque no tengo nada que hacer, ¿no? Pero bueno, ese es un espectro pues ahora sí, un espectro del péndulo, ¿no? El otro espectro, pues hablamos de espiritualidad, y el otro, pues tendría que bajar también a los infiernos. ¿Y qué va pasando en 1920? Como les dije, ya se tenía el uso de las anfetaminas. ¿Y qué creen que empezó a hacer Japón cuando descubrió este uso, ¿no? Vio que los militares podían soportar más chinga, pueden aguantar el dolor. Entonces dijeron, tenemos que empezar a investigar el uso de las anfetaminas para fines bélicos. Y pues bueno, estos canijos también, como eran amiguitos de los nazis, pues empezaron a hacer cada vez más investigaciones. En algunos casos, en otros lados, las anfetaminas estaban prohibidas porque se empezó a ver que la población empezó a causar problemas, pero en 1930 con los nazis, pues esta píldora fue muy buena, fue muy bien vista, ¿no? ¿Por qué? Porque daba energía, daba más confianza. En este caso, pues empezó a ser encajó muy bien con el discurso de Hitler de la superioridad física, de la superioridad mental alemana, ¿no? Y en esto entonces, y veíamos por el otro lado las drogas, por ejemplo, como el alcohol, el cannabis, que prácticamente eran drogas que a lo mejor bajaban un poco el estado de ánimo, y entonces, pues bueno, se alejaron de ese tipo de drogas y las anfetaminas fueron muy bien recibidas, ¿no?
Entonces, y esto incluso para todas estas ideologías que ellos empezaban a vender del superhombre alemán, todo del super soldado, por así decirlo, pues no, hombre, con las anfetaminas, pues prácticamente vino a cerrar con broche de oro estas trágicas historias, ¿no? Entonces, por eso empezaban ellos con el discurso, ¿no? No, no, nosotros no queremos a la gente débil, nosotros queremos a la gente fuerte. La gente débil toma drogas como el opio, como la marihuana para escaparse, pero nosotros somos fuertes, por eso nosotros podemos vivir y ser una raza más fuerte con las anfetaminas, ¿no? Con uno de los productos que en ese entonces surgió fue el pervitin, que esta droga pues empezó a ser casi tú lo podías comprar en cualquier farmacia y sin prescripción. Entonces, ¿qué pasaba? La gente podía trabajar de 30, 60, 70 horas a la semana como locos, sin la necesidad de dormir, sin la necesidad de descansar, y estaban puta, a todo dar, ¿no? Pero pues, obvio empezamos a tener problemas posteriormente, ¿no? Pero el pervitin fue prácticamente una de las drogas que todos los soldaditos alemanes traían en sus bolsitas, su dosis de pervitin para aguantar, ¿no? Y fue uno de los principales, fue uno de los primeros experimentos y principales ventajas del ejército alemán sobre los demás, ¿no? Por otra parte, pues bueno, como les dije, ¿no? El uso de drogas, pues también se utilizó de forma contraria a lo que venían siendo los pueblos originarios, como les venimos diciendo, el uso por parte del Estado japonés, Estado alemán, y también el Estado japonés empezó a ver que, oye, ¿sabes qué? Pues no, hombre, oye, los ingleses ya les dieron opio a los chinos, pues vamos a regalarles más opios, ¿no? Entonces, ¿para qué? Porque necesitamos un pueblo débil, un pueblo cansado para que sea más fácil de dominar. Por otra parte, se dice que Estados Unidos empezó a tener ya contacto con ciertas mafias porque dijo, no, aquí estamos ante algo muy, muy fuerte. Mira cómo lo están usando los chinos, cómo lo están usando en China, cómo lo están usando los japoneses, cómo lo están usando los alemanes, ¿no? Tenemos que empezar a poner atención sobre los narcóticos y empiezan a ver cómo empieza a afectar esto en la población. En estas épocas, ya estamos hablando de 1940 a 1965, pues bueno, el consumo de drogas aumenta grotescamente, se van casi al doble cada vez, cada 7 años. Y también en Estados Unidos empezó a llegar el uso de anfetaminas, ¿no? Y aquí no se usó con fines militares, pero ¿qué pasó? La clase media empezó cada vez a usar más anfetaminas porque te sentías a tu madre, bajabas de peso y estabas como si nada, como relojito suizo, trabaje, y pues no pasaba nada, ¿no? En algunos otros países se empezaron a dar cuenta que esto ya era un problema de salud. Por ejemplo, en Europa, pues dijeron, ¿sabes qué? No, anfetaminas con cuidado, solamente con receta, si no, vamos a tener broncas. Pero ¿qué creen que pasó? El ingenio de la gente, la adicción hacia las mismas anfetaminas empezó a hacer que se falsificaran recetas, como hoy pasa con los ansiolíticos, como hoy pasa con todos estos eh, analgésicos derivados de opios, también pasa eso, ¿no? Por otra parte, en este caso, pues bueno, algunas farmacéuticas dijeron, oye, pues puta, se nos está acabando el business, cabrón. ¿Qué chingados vamos a hacer? Y aquí es donde empieza, pues hay que darle otro twist a las anfetaminas, ¿no? Modifiquemos un poquito la fórmula y vendemosla para otras cosas. Y aquí es donde empiezan ellos a sacar que, oye, sabes que la anfetamina también te sirve y te ayuda a bajar de peso. Entonces, otra vez, ¡pum! Con este nuevo twist mercadológico, pues encontraron un mercado nuevo y ante estos beneficios que te daba el consumo, ¿no? Te sentías bien, te sentías con energía y más aparte bajabas de peso, pues imagínate, ¿no? Como podemos ver, los medicamentos mal usados a lo que nos han llevado, ¿no? En este caso, como podemos ver, el, en Europa y en Alemania, pues prácticamente las cuestiones y el desarrollo de medicamentos, pues tuvo un incremento en producción muy fuerte.
Estados Unidos tiene un rezago que posteriormente dijo tenemos que empezar a ponernos las pilas, tenemos que seguir liderando y conocer cómo es el uso de estas sustancias en la población. Y se dice, aquí no me consta y estoy checando algunas fuentes que no me agradaron, pero pues encontré en varios autores comentarios sobre esto, ¿no? En los 50 se empieza la experimentación de estas sustancias con individuos. Empiezan a utilizar y empiezan a investigar los efectos de las drogas en la población. Comentaron que ciertas drogas de las cuales estaban ellos investigando, pues ¿qué creen? Pues así como actualmente sospechamos que el coronavirus fue producto de algún laboratorio que se escapó, pues también lo mismo pasó con algunas de estas drogas que estaban investigando en estos laboratorios. Ese es uno de los principales problemas. Más aparte, empieza a llegar a Estados Unidos las iglesias de ayahuasca. Empezaron a hacerse como que cada vez más y más popular. Por ahí ya también las investigaciones de Gordon Wasson empezaban a sonar. Cada vez la cannabis empieza a ser más popular. Empezaron a existir movimientos contra las guerras, contra la segregación racial y en este momento, pues, ¿qué va pasando? La cannabis se va volviendo un símbolo prácticamente de rebelión popular. En este caso, pues, por ejemplo, en 1957 es donde surge la entrevista con Gordon Wasson y María Sabina, donde él empieza a hablar de los hongos mágicos, de los niños sagrados, como le decía María Sabina, no me acuerdo, y que prácticamente empiezan a hablar de estas experiencias místicas espirituales. Y aquí, en este periodo, es donde, ¡pum!, es el boom para el tema de los hongos. A María Sabina un poquito quedó enojada y sentida con Gordon porque grabó sin su autorización algunos de sus cantos, de sus tradiciones y los hongos que prácticamente eran parte del ritual de los pueblos mazatecos o de los pueblos que están en Oaxaca, pues no, hombre, ya se habían abierto al mundo sin la debida preparación, ¿no? Como que ya prácticamente estaban volviendo un producto más. Posteriormente la situación sigue avanzando y pues ya tenemos el movimiento hippie, ya hay varias drogas en el mercado, ya tenemos que también hay hongos en México, empiezan a descubrirse más estas cuestiones y en 1960 pues prácticamente pues tenemos el caldo de cultivo hechecito para que la farmacobiología empiece a explotar, ¿no? En estos casos, muchos laboratorios ya en Estados Unidos empezaron a ponerle mucha atención, empezaron a sacar sus primeras drogas sobre cómo poder tratar ciertas enfermedades con estos medicamentos. Este fue como que, por así decirlo, ya el lado bueno después de tanta porquería, ¿no? Por otra parte, lamentablemente, pues bueno, en otros lugares, pues como ya existía una población y una demanda de ciertas drogas, pues no, hombre, los estados latinoamericanos empezaron a cultivar más y empezaron a enviar a Estados Unidos cada vez cargamentos más y más importantes. Podemos decir que estamos en el periodo del inicio o del crecimiento de los narcoestados, en palabras de Marcos Kaplan. Por otra parte, se dice que la CIA siguió con sus experimentos y en esos entonces uno de sus enemigos principales pues eran las comunidades negras, ¿no? O se empezaba a formar la izquierda en Estados Unidos, entonces la CIA dijo, no, pues es que no queremos grilla, queremos aplacar a estos cabrones, empecémosle a dar drogas. Y pues bueno, empezaron a regalar heroína, empezaron a regalar marihuana en el mejor de los casos, y ahí es donde empiezan supuestamente a tener una población manipulada para cada vez aumentar sus consumos, ¿no? Y pues bueno, estamos eliminando y estamos prácticamente fomentando el retraso de un grupo de nuestra población, en palabras de estas organizaciones. Después, se dice en algunas lecturas que leí por ahí, que la CIA y algunas otras organizaciones empiezan a colaborar para el tráfico de armas. Te ayudo si eres amiguito de mis intereses, si no eres amiguito de mis intereses, pues sabes que como que te voy a joder.
tú te dejo traficar tu droguita, pero también como que mandas estas armas a tal lado y como que pasas a tal lado y le dejas esto a tal grupo revolucionario y pues en cierto modo la CIA aprovechó el narcotráfico para empezar a hacer y programar sus agendas a nivel latinoamericano y empezar a fomentar incluso hasta golpes de Estado, ¿no? Por ahí, como podemos ver, pues ya, esto era un desmadre, ya teníamos un consumo de drogas por todos lados muy duro. Todos decían, no, 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 es que ya esto, pues de dónde salió o cómo surgió, pues tenemos que hacer algo. Aquí es donde en 1961 se celebra la Convención Única sobre Estupefacientes, en las cuales, como les comenté hace poco, pues bueno, se satanizó, ahora sí que a la cannabis, al arbusto de coca, al opio, y les dijo, se tiene que prohibir toda actividad relacionada con estas, ¿no? Cualquier, ¿cómo se llama? Proceso que tenga que ver con ellos, pues los vamos a tener que sancionar. Se prohíbe el cultivo, la figura del decomiso empieza a tomar cada vez más fuerte. Por otra parte, tenemos que aquí es donde empezamos a ver cómo si estás del lado de un país desarrollado, pues puede haber excepciones. Y una de estas excepciones en esta convención es en el artículo, ya no me acuerdo qué artículo es, creo que es el artículo 22, respecto a la hoja de coca se prohibió todo, menos en su fracción tercera que dice, las partes van a poder autorizar el uso de la hoja de coca para la preparación de un agente saporífero que no contenga alcaloides y en la medida necesaria para dicho uso autorizar la producción, importación, exportación, el comercio y la posesión de dichas hojas. Para los que no sepan, vamos a dar, no sé si han visto un refresquito de color negro llamado Coca-Cola. Pues, ¿qué creen? Se dice que esta pinche cláusula fue prácticamente puesta y hecha a la medida para Coca-Cola. En este caso, Coca-Cola compraba a otras empresas estas hojas de coca que supuestamente ya venían sin el alcaloide. En este caso, una de ellas se llamaba Stepan, que era la que le vendía toda esta hojita a Coca-Cola. Ella sacaba su autorización y pues así podían seguir con el tráfico de hoja de coca sin tener ningún problema. Entonces ya de esta forma pues no tenías el alcaloide, no tenías a la de enzima, pero si a lo mejor tenía un poquito de alcaloides, si a lo mejor tenía, podía causar un poquito de adicción, pues bueno, ya no, porque a los ojos de todo el mundo nomás es para darle sabor. No estamos seguros del nivel de refinamiento, no estamos seguros si efectivamente se lograba quitar el alcaloide al 100%, pero pues, este producto empezó a hacer el boom, ¿no? Entonces, este producto se empezó a llamar como la mercancía número 5 o el extracto secreto de la hoja de coca. En este caso, pues ya no tenía el alcaloide y se volvió el saborizante esencial de Coca-Cola. Desde inicios del siglo, pues ya antes se empezaba a trabajar, pero ya como el tráfico cada vez iba aumentando, pues tuvieron que empezar a hacer todo este tipo de prevenciones para mantener el changarro, ¿no? Porque si no se nos hubiera caído la Coca-Cola, quién sabe qué hubiera pasado, ¿no? Más o menos para que tengan datos de las dimensiones de la cantidad que se traficaba de esta hoja, en 1938 se importaban más o menos 100 toneladas de hoja de coca al año. A los años 40, 200, en los 50, 300 toneladas, ¿no? Entonces, para que le vayan midiendo cómo iba, ¿no? Eso sí, veamos cómo está la zona andina de la hoja de coca con condiciones deplorables de la fregada, pero pues veamos cómo estaba con su contraparte americana, ¿no? En este caso, pues ya la hoja de coca pues pasó a ser el combustible, el motor que le daba el punch a esta bebida nacida del capitalismo, ¿no? Y pues bueno, por otra parte, pues vemos que a las otras plantitas, al cannabis, al opio, los metieron en las listas que la OMS puso porque ellas consideró que eran dañinas y pues bueno, las empezó a, a frenar, ¿no? Quisieron hacer alguna que otra excepción, por ejemplo, para el cannabis cuando tenía usos industriales, pero pues bueno, como habían prohibiciones absolutas respecto a las mismas, pues no proliferó esas industrias, ¿no? Ya vimos también que teníamos a la industria petrolera encima en contra del uso de la cannabis, pues bueno, pues ahí fue donde se desincentivó un poquito esto, ¿no?
Por otra parte, aquí las figuras del decomiso ya empezaron a aparecer y pues, prácticamente toda sustancia, utensilio empleado para producir alguna de estas sustancias prohibidas, pues ¿sabes qué, papacito? Te lo quitamos, ¿no? En este caso hubo algunas reservas que se hicieron eh, o dijo, vamos a tratar de fomentar el uso médico, vamos a tratar de fomentar que algunas zonas o algunas, ¿cómo se llama? Algunas tradiciones o algunas culturas originarias todavía lo pueden hacer. En México hicimos una reserva respecto al peyote, pero bueno, eso así pasó, ¿no? Posteriormente, pues bueno, ya como les dije, el opio se prohibió, pero se descubrió que tenía un fuerte poder adictivo, ¿no? Hay quienes dicen que, pues bueno, dije, es que no manches, no podemos perder este mercadazo, no tenemos el producto del siglo. Y en 1964 se produce el clonazepam, en este caso por el laboratorio La Roche. Y pues bueno, ellos dijeron, pues, ¿cómo lo vamos a vender? Ahí hay varias teorías, unas que dicen, ¿sabes qué? Vamos a sacarlo como ansiolítico, y otras que dicen, ¿sabes qué? Bueno, dentro de las investigaciones empezaron a ver que sí podía ayudar a tratar enfermedades de la epilépticas o neurológicas. Entonces fue donde empezaron la línea de medicamentos neurológicos y pues bueno, aquí es como tenemos como bien usado una planta de estas puede ayudar a mejorar la salud de las personas, ¿no? Por otra parte, siguiendo con esas teorías, como podemos ver en Estados Unidos, pues ya la cantidad de drogas que había en el mercado eran muchas, ¿no? Y el problema era de que cómo las ibas a fiscalizar, porque por ejemplo, pues, si te llega 1 kilo de marihuana, pues es un chingo, ¿no? Pero por ejemplo, el LSD que no pesa ni madres, ¿cómo lo vas a contemplar? Entonces aquí es donde tenemos que ver cómo les empezó a salir de las manos ya a las autoridades. Por otra parte, en 1970, el problema es que, como les dije, Albert Hoffman fue el que inventó el LSD. Pero ¿qué pasó? En ese entonces Sanofi no quiso hacer patente, no quiso hacer absolutamente nada porque vieron que tenía ciertos efectos medio raros y pues, les empezó a dar miedo, ¿no? Pero en los 70 empezaron a hacerse investigaciones sobre el uso del LSD. Pese que ya no tenía patente, pues dijeron, uy, pues güey, como que creo que sí podemos darle algún uso, ¿no? Y empezaron a tratar a gente que tenía esquizofrenia, alcoholismo, autistas, depresiones, entonces empezaron a hacer protocolos para tratar este tipo de enfermedades. Obvio que pasa, como ya no existe una patente y ya no hay un laboratorio que pueda liderar la comercialización de dicha sustancia, pues ya no es tanto del interés de las mismas, ¿no? Por eso es que, y muchas veces también pasa eso con ciertas plantas alucinógenas provenientes de México o de otros lados que, pues bueno, como no hay algo patentable, pues no, hombre, no le vamos a meter más lana porque ni va a ser de nosotros, no vamos a tener la exclusiva y no lo vamos a poder explotar, ¿no? Aquí como podemos empezar a ver los fallos del mercado, como no estamos generando utilidades exclusivas de nosotros, pues no, para que el chingado le metemos, ¿no? Entonces aquí, y con el LSD pasó algo, y también con otros alucinógenos durante este periodo de tiempo, pues prácticamente se frenó la investigación. Eran muchos investigadores estaban baneados, vetados, y no podían hacer investigación ni con alucinógenos, ni con LSD, y pues empezaron a ver que, pues, la madre, no les iban a autorizar absolutamente nada, ¿no? Por otro lado, ya a estas alturas, después de una gran cantidad de tiempo y de consumo de alcohol, de tabaco, de varias sustancias, y después de un gran periodo, pues bueno, ya empezamos a tener muestras de gente que le metía a diario, ¿no? Y pues empezamos a tener datos de los daños que producen estas sustancias a largo plazo y se empiezan a salir las enfermedades, ¿no? Empezamos con datos de enfisema, cirrosis, cosas de esas, y pues bueno, ya es donde la gente empieza a voltear, oye, oye, tenemos una bronca, tenemos una epidemia aquí y tenemos que empezarla a tratar. En estas épocas, pues ya estamos hablando de los 71, es donde surge el protocolo del convenio sobre sustancias psicotrópicas. Aquí, como les dije, como vieron que en Estados Unidos te podías bajar de peso, estar bien happy, estar prendido, baile y baile, fiesta y fiesta, no descansabas y todo. Y pues dijimos, ¿sabes qué? Gracias a las anfetaminas se empezó a dar cuenta, madres, tenemos que frenar el consumo de estas cosas. Y se incluyó en las listas y que establecían prohibiciones a las anfetaminas, ¿no? Por otra parte, vieron que tenían un efecto medio
poquito raro, ¿no? Porque estaban todos eufóricos y después les daba el bajonzote, ¿no? Pues entonces en este caso veían que, pues bueno, afectaba al sistema nervioso central y sí les empezaba a generar ciertas, ¿cómo se llama? Eh, el síndrome de abstinencia, perdón. Pero pues dijeron, ¿sabes qué? Hay muchas plantitas ya, hay ciertas cosas que no nos están gustando, pues como que todo lo que tenga que ver con DMT, con LSD, psilocibina, hongos, todo eso, pues de una vez hay que prohibirlo. Y pues bueno, sí lo prohibieron, pero pues a quienes sí dejaron fueron algunas industrias farmacéuticas que prácticamente de esas plantitas sacaron un compuesto, lo maquilaron de alguna forma y pues lo empezaron a vender, ¿no? Pues bueno, se dice que algunos gobiernos estaban muy intrigados por el consumo y los efectos que producían los alucinógenos y pues empezaron a hacerse protocolos de investigación sobre los mismos. Posteriormente, ya estamos aquí en los 70, pues vemos que en Estados Unidos ya el problema de la drogadicción ya es algo fuerte. El presidente Nixon ya implementa un programa mucho más agresivo para combatir las drogas y su producción en toda Latinoamérica, ¿no? Por ahí tenemos, después que se va a firmar un protocolo sobre los estupefacientes para renovarlo, ¿no? Y vemos cómo empieza a aumentar toda la legislación prohibicionista sobre gran cantidad de drogas, controles psicotrópicos, ya se pedían recetas, pero empezaron a surgir ciertas también cositas raras, ¿no? En este caso, pues bueno, sí, a lo mejor traías droga, pero pues, bueno, traías marihuana, pues te iban a multar, te iban a detener. Pero algunos estados empezaron a decir, oye, ¿sabes qué? Es que también tiene un uso medicinal esta cosa. Entonces, veamos qué pasa, ¿no? Este, por otra parte, vemos que después de lo que hizo Gordon Wasson en México, pues bueno, ya el tema de los hongos fue el boom. Ya habían manuales, por ahí encontré un manual de 1975 para cultivar tus hongos en casa. Y aquí, ¿cuál es la pinche tragedia para México, no? Los hongos se consumen en un chingo de lados de primer mundo. Lamentablemente son hongos que están allá pues por mercado negro y que no son originarios, ¿no? Ahí se nos fue esa industria, por así decirlo, ¿no? Ya se volvió un producto más que le hemos perdido, en este caso, la posibilidad de ser potencia en el mismo, ¿no? No hacemos investigación, no estamos viendo cómo desarrollar nuevos medicamentos. Entonces, aquí es donde podemos analizar cómo esas prohibiciones impuestas en tratados, pues la mejor, en vez de beneficiarnos, nos están perjudicando, ¿no? Porque desincentivan a la industria y desincentivan la investigación, ¿no? Por ejemplo, veamos las industrias que a lo mejor como tequileras del mezcal, pues bueno, han tenido sus booms, ¿no? Y estas, pues no. Creo que aquí es donde también tenemos productos que más o menos están del mismo nivel o del mismo calibre, ¿no? Posteriormente se nota que en Estados Unidos pues, la preocupación por las drogas y el consumo está al alza, no baja. Ya mucha gente está consumiendo marihuana, otros más aparte ya probaron el LSD, les encantó. Y en esas épocas, pues ya estamos tocando los 80, recuérdense un poquito las películas, todo este rollo. Y pues la cocaína está a todo lo que da. Ya la CIA, la DEA empiezan a trabajar, a luchar contra este tipo de drogas y empiezan a ver que los costos de rehabilitación son altísimos, ¿no? Y pues estas organizaciones cada vez son más poderosas, tienen más dinero, más recursos, tienen muy buenas armas, armas que en algunos casos se dicen pues que prácticamente pues fue uno de los principales clientes de la industria armamentista americana, pues ha sido el narcotráfico. Por eso es que también no se ha prohibido de forma tajante o tan agresivo este tipo de negocios, ¿no? Porque sí, a lo mejor me estás sacando dinero, pero yo también te estoy sacando dinero a ti, narcotraficante, al venderte drogas, ¿no? Como pueden ver, es una historia bastante interesante. ¿Se recuerdan que hablamos de la iglesia Judy B? Pues en 1990 fue cuando se dio este caso. Esta iglesia brasileña llegó, esta es el Centro Espirituista Unión de Vegetales,
que ya estaba instalada en Estados Unidos, pues ellos estaban haciendo sus ceremonias y la DEA fue la que les prohibió y les decomisó la ayahuasca que llegaba desde Brasil. Entonces aquí es donde surge el debate y ellos fue donde promovieron sus respectivas demandas para decir, oye, sabes que estamos ejerciendo nuestra libertad religiosa y tú nos estás impidiendo ejercerla, ¿no? Como les recuerdo, ese caso fue muy interesante porque prácticamente es una de las preguntas principales, ¿se pone realmente en riesgo la salud de los miembros al usar ayahuasca? ¿La libertad religiosa es motivo suficiente para ir en contra de esto? Y pues bueno, la Corte dijo, uno, no estamos ante un riesgo sanitario fuerte, no estamos ante una droga de consumo de fiestas. Para los que no hayan consumido ayahuasca, muchas veces te puede dar vómito, náuseas, diarrea, entonces no estás ante una droga que sea de uso de fiesta, ¿no? No se demostró por parte de las autoridades que tuviera un riesgo cardíaco. En el especialmente este tipo de alucinógeno no daña órganos, por lo que se encontró en esa investigación. Más aparte, empezaron a hacer otras investigaciones y no encontraron casos graves sobre los consumidores de ayahuasca, ¿no? En los miembros en específico, pues ya tenían, estos miembros venían de Brasil y ya pertenecían a esta religión y pues ya venían consumiendo durante un gran tiempo la ayahuasca y pues bueno, teníamos una muestra de consumidores de largo plazo que no presentaron signos adversos o enfermedades. Entonces se demostró que uno no generaba dependencia, estaban sanos, psicológicamente estaban bien. Entonces UDB pues ganó este litigio en la Corte Suprema Americana y pues se les permitió continuar con sus ritos de ayahuasca, ¿no? Posteriormente, regresando al tema de las convenciones, por ejemplo, en 1994 se prohíbe tomar mate de coca. Como podemos ver, por ejemplo, algunos pueblos originarios en Perú, pues para el mal de alturas o luego están trabajando, tienen jornadas muy pesadas, pues consumen hoja de coca. No lo hacen con fines, ¿cómo te puedo decir? Adictivos, no lo hacen con fines recreativos, es simplemente pues, una especie de remedio, no lo están usando en, fin, en cantidades exageradas. Pero bueno, así pasó, ¿no? Posteriormente ya aquí empieza a darse el movimiento contrario. En este caso, pues muchas personas ya dicen, ¿sabes qué? Creo que la cannabis no es tan mala como pensamos y podemos usarlas con fines medicinales. Y en 1996 empieza la despenalización y empieza a generarse el uso médico del cannabis. En el 98 la misma cuestión y empezamos a notar cómo ya se empieza a ver con otras formas, con otra visión, el uso de la marihuana. Por otro lado, pues como ya habíamos visto, el uso y el consumo de otras sustancias pues empezó a hacer menoscabos a nivel internacional, por eso es que en el 2004 se celebra la convención sobre, no es 2003, la convención sobre el control del tabaco. Ya también en las fechas subsecuentes, 2004, pues tenemos que se celebra la convención sobre la delincuencia organizada transnacional y sus protocolos. En este caso, como podemos ver, pues el narco sí ya estaba agarrando una fuerza muy, muy, muy grande. Hablando de México, en 2004 la UNESCO declara la ruta de los huicholes como un lugar sagrado. Aquí ya podemos ver cómo se empiezan a reconocer los usos y costumbres de nuestros pueblos, ¿no? Bueno, haciendo este recuento largo, ya los consumidores a nivel mundial ya son bastante altos. Por otra parte, empezamos a notar ciertos conflictos de intereses con algunas farmacéuticas. En este caso, hay que platicar un poquito de Pfizer, ¿no? Pfizer tenía un medicamento que previene el Alzheimer, pero no lo empezó a comercializar pasa algo, tenía ese producto, le iba a bajar las ventas a su demás línea de productos que trataban la enfermedad y que a lo mejor no la curaban de una forma tan buena, ¿no? En este episodio pues empezamos a ver cómo la lucha contra el narcotráfico empieza cada vez a cobrar mayores fuerzas, empieza a cobrar más vidas, empieza a derrocharse cada vez más dinero entre México y Estados Unidos. Y el malo de la película pues viene siendo el narco, ¿no? El bueno de la película pues viene siendo los americanos. En estas fechas ya las investigaciones también para 2010 se empieza a analizar más el DMT, pero pese que estaba prohibido en las convenciones de 71,
pues bueno, era difícil hacer investigaciones sobre estas sustancias, pero ya a estas alturas empieza a considerarse incluso como una molécula que permite estudiar o conocer la espiritualidad. Entonces aquí cambia totalmente el panorama y el enfoque que le podemos dar a esta molécula. Bien, voy a hacer un primer descanso y continuamos.